la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, con la paz y el favor de Dios Padre, que es quien nos congrega en Cristo Jesús, esté con todos ustedes. Bienvenidos todos, hermanos, vivamos de corazón este encuentro fraterno. La Eucaristía es el tercer domingo ya del tiempo ordinario. Ofrecemos en la Pascua de Virgelina Franco, en su 6º aniversario, uniéndonos a su familia y con sus amigos, le ponemos en las manos de Dios. Y es el fin de novenario de Diosdado Suárez Jaramillo, uniéndonos a la intención de su familia. Sí, cuando han pasado ya estos 9 días, le encomendamos a él y a ellos. Recuerden que en familia, quienes continuamos viviendo, como decimos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, necesitamos con fuerza esa oración. A la familia de Virgelina, a la familia de Diosdado, el Señor los bendiga. Y a ellos, concédele, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Sus hermanos Virgelina Franco, Diosdado Suárez, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Nosotros, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, recordemos en actitud humilde implorar siempre el favor de Dios. Muchas veces pensamos en la necesidad del cambio y de arrepentirnos de lo malo. Y hay una situación bien interesante. Nos dicen es que sin maldad no podríamos reconocer el bien, la bondad, ¿cierto? Y tendríamos que reconocer también la invitación que el Señor nos hace entonces a una conversión. Atendamos a su llamado. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Te ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha de mi Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios misericordioso y eterno, dirige nuestras acciones según tu voluntad, para que en nombre de tu amado Hijo merezcamos abundar en buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Abramos el corazón y la mente a la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Jonás.
El Señor dirigió la palabra a Jonás: ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Nínive. Allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa, hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día proclamando: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, desde el más importante al menor. Vio Dios su comportamiento, como habían abandonado el mal camino, y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles, así que no la ejecutó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, enséñame tus caminos. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Señor, enséñame tus caminos. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Señor, enséñame tus caminos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran, los que negocian en el mundo como si no lo disfrutaran de él, porque la representación de este mundo se termina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: vengan en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, vio a Santiago el de Zebedeo y a su hermano Juan, que estaban en la barca restaurando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. A ver, fuerte, todos. Hoy yo voy a hacer pacífico. Oh Espíritu Santo, y cómo decirlo, lo que debo callar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación.
Espíritu Santo, dame agudeza para entender, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, que de verdad tu palabra, Señor, es y sea lámpara en nuestros pasos. Amén, amén, amén. Bueno, para entrar directamente con el Evangelio hoy, debemos recordar, si tuvimos la oportunidad de acceder a él, por eso del toque de queda o en fin, el Evangelio de hace 8 días. Era el Evangelio de Juan y había una situación bien especial. En un primer momento Juan vio acercarse a Jesús el día que lo bautizó, hace 15 días. Pero hace 8 días el texto empezaba con estas palabras: Juan, al ver pasar a Jesús. ¿Qué significa eso? Que se ratifica lo que Juan había dicho una y otra vez: es necesario que él crezca y yo mengüe o desaparezca. Y Juan no tuvo reparo en presentar a Jesús y dijo: este es el Cordero de Dios. Esa fue la expresión que lanzó cuando vio pasar a Jesús. ¿A quién le lanzó la expresión? A 2 de sus discípulos, que inmediatamente dejaron a Juan y se fueron detrás de Jesús. Jesús, al darse cuenta que lo seguían, les pregunta: ¿qué buscan? Y ellos le dijeron: ¿dónde vives? Sí. Jesús les dijo: vengan, lo verán. Fueron bien, se quedaron con él. Pero en mi reflexión yo les insistía: no se trata tanto, no, de saber dónde vivía. ¿De qué se trataba? De ver cómo vivía. Y que eso marca diferencias, porque como lugares podemos tener sitios muy hermosos, apartamentos y casas muy decoradas, y uno se alegra cuando ve ese crecimiento y ese progreso en una familia, en una casa. Pero no se vive en armonía, no se vive un hogar, no se ha construido. Y por eso la insistencia no es dónde, sino cómo vives. Y estos discípulos vieron cómo vivía Jesús, se quedaron con él. Cuando hoy ya leemos el Evangelio de Marcos, que es el que vamos a leer durante todo el año, nos dice el relator, todo un cronista muy interesante, que cuando Juan fue entregado, ya lo hicieron prisionero, Jesús se marchó a Galilea. Allá empezó toda la historia. ¿Y a qué se fue? A proclamar el Evangelio. Cuando se proclama el Evangelio, lo primero que dice es: si se ha cumplido el tiempo, está cerca el reino de Dios, necesitamos de una conversión. Y allí había muchos elementos para predicar: el marchar como Jesús, ¿qué hemos hecho nosotros cuando se trata de proclamar? O también, ¿cuántas veces hemos atendido a ese llamado a la conversión? Yo se los he dicho, son 4 años, 5 meses y 6 días con ustedes. ¿Conversión qué significa? Poner el corazón en otra dirección. Yo me tengo que convertir porque soy malo. No. Incluso en el acto penitencial lo dije: si no conociéramos la maldad, no reconoceríamos la bondad. Pero también lo he dicho, es que no podemos contentarnos con lo bueno cuando podemos ser todavía mejores. Podemos ser todavía mejores.
Y conversión significa poner el corazón en otra dirección. Sería darle un giro a mi vida de 180 grados, nunca de 360. ¿Por qué? Porque vuelvo al mismo punto. Y eso es lo que les pasa a muchos, o nos pasa. Y por eso nos equivocamos. Reconocemos que nos equivocamos y seguimos viviendo igual. Dicho de otra manera, me confieso y después sigo viviendo como si no me hubiera confesado. Nada pasó en mi vida. ¿Por qué? Porque no he atendido ese llamado que me hace Jesús a la conversión. Si hablo de un giro de 180 grados, miren, todos podríamos hacer algo muy sencillo. Y todos lo hacemos. Pararnos frente al espejo y mirarnos a los ojos. Y en ese instante, cuando estemos frente al espejo, hablarnos. Pero hablarnos como normalmente le hablamos al otro. A esa persona que lastimamos, que herimos, que juzgamos, a la que le hablamos gritadito. Háblese usted. Y se va a dar cuenta del llamado que se le puede estar haciendo en este momento a un cambio de actitud, a una conversión, a ser todavía mejor. ¿Y saben cómo lo lograríamos? Si más allá de creer en Jesús, porque yo soy convencido de que ustedes creen en Jesús, pero más allá de creer, confiáramos en Él. Creemos, sí, pero nos falta confianza. ¿En qué? En la buena nueva, en la buena noticia que Él nos ha anunciado. Ese es nuestro pecado. Oído. Creemos, sí, pero ¿qué nos puede faltar? Confianza. Porque si Jesús nos ha dicho que todo lo que pidamos al Padre en su nombre se cumplirá, no se nos da. Porque nos cuesta que siquiera 2, menos 3, nos pongamos de acuerdo en esa petición o en esa necesidad. Y creemos en Él, pero no confiamos. Por eso el reto hoy será solo ese. Miren, párese frente al espejo. Si no lo quiere ir a hacer directamente, sabe que en cualquier momento lo hará. En la noche, cuando se vaya a cepillar los dientes, si estuvo aquí, en fin. Ahora que hay que lavarse las manos, recuerden, yo estoy frente al espejo también. Así es que se hace, acuérdense. Y me contemplo. Y me miro a los ojos. Y voy a reconocer si ese llamado a la conversión hoy es para mí. Y si definitivamente tomo la decisión de creer y más allá, confiar en el Señor. Y para que crezca esa confianza, recuerden que pasa junto al mar de Galilea, vio a estos hermanos Simón y Andrés y les dijo: síganme, vengan en pos de mí, detrás de Jesús, para aprender de Él, para eso, para conocer cómo vivía Él y tratar de imitarlo. De hecho, así lo han dicho tantas veces: fíjate tú, cristiano, cómo vives. Tal vez seas el único evangelio que lea tu hermano. Conoce a Jesús. Y no se trata de discursos largos, de teologías raras, no. De vivir, de comulgar con Jesús. Y si en ese comulgar es necesario alguna renuncia, pues piensa que tiene que renunciar. Pues que no sea la familia, pero sí la soberbia y el orgullo que vive con ellos, tratándoles mal, en actitud propia y típica de desamor. Cambie eso. Y sea consciente de la realidad, esa misma que hoy nos envuelve. Y que pensamos, no, eso no le pasa a uno, sino a otros, y que no sé qué, y después nos damos cuenta que se sigue ratificando aquello. Para morir no necesitamos sino estar vivos. Entonces hay soluciones, claro.
Están llorando, pero vivan como si no tuvieran por qué llorar. Creen que la vida es solo risas y carcajadas. Vivan como si no tuvieran por qué estar alegres. Trate de encontrar ese punto de equilibrio. Cree que la dicha está en comprar y vender, en poseer. Va, por Dios. No, la representación de este mundo se termina, lo dijo Pablo en su carta a los Corintios. Y va a terminar esa representación, pero también terminarán esas falsas imágenes que nosotros nos hacemos, si atendemos ese llamado ¿a qué? A la conversión. Primera lectura, el Señor se dirigió a Jonás: ponte en marcha. ¿Quién se puso en marcha al comienzo de la reflexión hoy? Jesús. ¿Qué fue lo que proclamó? El reino de Dios. ¿A qué llamó? A la conversión. Y a Jonás le dijeron: ponte en marcha, proclama el mensaje que yo te anuncio, llámalos a la conversión. La misma historia. Hoy yo soy como el Jonás que los llama a la conversión y a recapacitar. Y repito, no porque sean malos, no. A lo mejor y el más malo de todos soy yo, de los presentes, de lo peorcito yo. A lo mejor entre la porquería y todas las cosas que se puedan ver, yo. Pero la intención no es porque seamos malos, sino porque podemos reconocer que se puede ser todavía mejores. Hagámoslo, sí, hagámoslo, mientras tengamos vida. Y a llevar buenas noticias y alegrarle la vida a otros. Recuerden que compartir una tristeza es dividirla. Se lleva mejor. Y que compartir una alegría es multiplicarla. Qué dicha. ¿Por qué lo hago? Porque ya aprendí que yo puedo ser el único evangelio que le da mi hermano. Señor, esté con ustedes. Hacemos nuestra profesión de fe. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Crees en Jesucristo, su Hijo, Señor nuestro, el nacido de María la Virgen para darnos la salvación? ¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, la bondad del Padre nos ha insertado por el bautismo en ese gran proyecto de salvación. Ese proyecto del reino y del humanismo y de sensibilizar a la humanidad que promueve Jesús en el Evangelio. Solo supliquemos a Dios que nos ayude a leer los acontecimientos de cada día a la luz de su palabra, a la luz de su providencia, y que nosotros de verdad seamos proclamadores del Evangelio, quienes animen a otros a la conversión. En una sola expresión, demos testimonio de amor. Que así Jesús viva y reine por los siglos de los siglos. Que la palabra que así brevemente hemos hecho oración se haga para nosotros Eucaristía. Vamos a presentarnos pues en el altar como esa ofrenda de suave y agradable olor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, por este vino, frutos de la tierra, de la vid, del trabajo del hombre. Los recibimos de tu generosidad y ahora te los presentamos,
Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Oremos juntos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Recibe complacido, Señor, nuestras ofrendas, y para que nos santifique, concédenos que se conviertan en fuente de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte a la gloria de ser linaje elegido, sacerdocio real, profetas, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, y para que llamados por ti de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo es el Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los suyos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a los suyos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Con el Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo, su auxiliar Mauricio, todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Virgelina Franco, Diosdado Suárez Jaramillo. Y ayer, en medio de la comunidad, falleció Edwin Alexander Gaviria. Muchos lo recordarán, era ministro de la comunión y estaba haciendo todo su proceso al diaconado permanente. Y por todo esto del COVID y estas cositas, miren cómo eso nos toca a nosotros y pensamos que no. A él, a su familia, como por todos aquellos por quienes oramos, recordemos ponerlo siempre en las manos de Dios. Y por eso el reto de mirar cómo nos tratamos y de pronto el giro que tengamos que darle a la vida. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros. Que así con María la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, con San José, los apóstoles y mártires, San Eduardo Rey, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación, vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Vivamos fraternalmente esa paz que Cristo nos dejó. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Este es Jesucristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Señor mío Jesucristo, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te adoro con todo mi corazón y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mí y a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y junto a ti. No permitas que jamás me separe de tu lado, así sea. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
temen al Señor y quedarán radiantes, en lo que les proponía como reflexión. Mírense, y si saben vivir en pos detrás de ese Jesús, sus rostros nunca se avergonzarán. Oremos. Te pedimos, Dios omnipotente, que al recibir tu gracia vivificadora, nos gloriemos siempre en tus dones, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Vivan en paz. Muchas gracias a todos. Un lindo día en el Señor. Que den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias.